¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros en este día lunes 15 de junio. Y vamos a comenzar nuestra revisión de las noticias con el anuncio que hizo el gobierno de la presentación de indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Se reaviva el debate en torno a este proyecto de ley, discutido por largo tiempo acá en Chile, después de que el gobierno anunciara cambios fundamentalmente en el mecanismo de financiamiento para esta iniciativa, que no aumentará los costos laborales, dijeron desde el gobierno. Los detalles en la siguiente nota de Natalia Muñoz. Cumplieron con el plazo. Ya fueron ingresadas y firmadas las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de Sala Cuna Universal, indicaciones con urgencia y discusión inmediata en el Congreso, cuyo foco principal es la gradualidad y una nueva forma de financiamiento para la iniciativa, que según el gobierno no tiene un impuesto al trabajo. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo en que un paso tan trascendental se proyecte bien hacia el futuro. Muchas veces por el apuro, por sacar adelante un proyecto de ley, se firma algo que después no tiene los medios para poder sostenerlos. Las medidas que se implementaron permiten que esto se financie plenamente, no obstante lo cual va a haber un apoyo del gobierno a la constitución inicial del fondo por 20.000 millones de pesos y también el Estado va a actuar como garantía en caso de que los gastos se excedan lo proyectado. Las indicaciones consideran la creación de un fondo que será financiado con una cotización adicional de 0,35% con cargo al empleador. Ese monto será compensado con una rebaja al seguro de cesantía, restando un 0,2% a las cuentas individuales y un 0,15% al fondo de cesantía solidario. No implicará mayores costos laborales y esto se debe a que se rebaja, por otro lado, los aportes que hacen los empleadores al seguro de cesantía. Se ha demostrado que este fondo está como sobreacumulando recursos. En el corto plazo, evidentemente, es una buena noticia desde el punto de vista del costo laboral, no hay costo laboral adicional. Una reducción del fondo solidario, por supuesto, que va a tener un efecto de que ese fondo tenga menores recursos. Es que la presión por el alza de los costos laborales es la principal preocupación del mercado. Las cifras no son alentadoras, con 40 meses consecutivos con la tasa de desempleo arriba del 8%. La situación es más crítica en el caso de las mujeres, donde la desocupación llegó a 10,5% según el último reporte del INE. El financiamiento completo lo vamos a revisar. Voy a insistir en esto, nos interesa que el proyecto de ley avance, pero no puede ser poniendo, por ejemplo, en incertidumbre que el seguro de cesantía pueda alcanzar a cubrir a los trabajadores y trabajadoras en un momento tan difícil que es cuando uno queda desempleado. La letra chica que está escondida, que la que tanto nos preocupa en términos del seguro de cesantía, del voucher, de cómo esto va a afectar a las familias, de cómo esto puede hoy día generar una segregación. Nos preocupa, por cierto, a nuestro sector el futuro de los niños y las niñas. Además, dentro de las indicaciones está la gradualidad de 4 años. El año 1 se cubre a los hijos de los trabajadores dependientes, incluyendo a las empresas con menos de 20 mujeres contratadas, que actualmente están fuera del beneficio. El año siguiente a las trabajadoras independientes y de casa particular. El año 3 a los padres que no tienen empleo, pero están en búsqueda o estudiando. Y el último año a padres que no trabajen ni estudien ni funcionarios de gobierno. Uno siempre puede pensar en esquemas que puedan ser más perfectibles que otros, pero me parece que ahora estamos en un buen esquema, que esta discusión no puede seguir esperando que sacarlo adelante, que estuvo parado 2 años y medio, ¿verdad? Porque se pretendió crear después un sistema que se llamaba Sala Cunas para Chile, que no resultó, y creo que este es el momento de sacarlo adelante. Lo que nos corresponde a nosotros, sobre todo en el Senado, porque el proyecto está radicado en el Senado, es acelerar esta tramitación para que prontamente podamos tener un proyecto despachado, porque si hubo motivo para que el proyecto anterior quedara en la puerta del horno, fue que no contaba con este financiamiento o con una decisión respecto a cómo se iba a financiar. El Ejecutivo estima que el primer año excederían cerca de 15.000 niños y niñas a la Sala Cuna y el cuarto más de 67.000, lo que también ayudaría a fomentar la contratación de mujeres.
Vamos a cambiar de tema después de semanas de incertidumbre sobre si habría o no finalmente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Este fin de semana tuvimos buenas noticias y los mercados también reflejaron el optimismo que hay respecto a que efectivamente este acuerdo sí se va a concretar. Bajó el precio del petróleo a nivel internacional, mientras acá en Chile hubo también algo de respiro respecto al precio del dólar. Francisca Bamón, desde la siguiente nota, nos cuenta. El acuerdo está totalmente firmado. Los barcos están empezando a salir. El viernes, el estrecho de Hormuz estará completamente abierto. El anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto en Medio Oriente causó reacciones inmediatas en los mercados, lo que se consolidó durante este lunes. Los valores del petróleo WTI y Brent bordean los $80 el barril, con caídas que superaron el 4% y llegando a mínimos que no se veían hace meses. El petróleo viene a caer con fuerza porque el mercado está descontando de golpe a lo que más le tenía miedo, una interrupción prolongada del suministro global que ya no va a ocurrir. En cierto modo sigue siendo optimista este escenario eventualmente, y si bien no se sabe a ciencia cierta el alcance del acuerdo y sus detalles en particular, presumiblemente es esperable que este efectivamente sí se lleve a cabo y sea un acuerdo mucho más estable tanto para la región como para el mercado petrolero. Un optimismo que se traslada a la economía en general. Las principales bolsas tuvieron alzas relevantes, como los contratos futuros del S&P 500, que subieron alrededor de 1,2%, al mismo tiempo que los del Nasdaq registraron aumentos en torno al 2,8%. El Nikkei en Asia subió casi 5%, y en cuanto al dólar, el precio se acercó a los 890 pesos en el mercado local. Las bolsas a nivel internacional han reaccionado con mucha fuerza y con mucho apetito por el riesgo, con el S&P 500 subiendo más de un 1,5% y el Nasdaq 100 mucho más de un 2%. También otros activos como el precio del oro han subido con fuerza, más de un 4% se ha visto durante la cotización. La caída en el precio del crudo, que en el momento más crítico del conflicto llegó a superar los $120 el barril, también se traduce en una baja en las presiones inflacionarias que se habían mantenido a lo largo de los meses, lo que podría significar movimientos más favorables en relación a las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés de alguna manera se mueven con potenciales movimientos de las tasas de política monetaria de los bancos centrales. En la medida que las presiones inflacionarias tienden a ceder, las posibilidades de incrementos de tasa, como se está, por ejemplo, instalando en Chile del lado del mercado, como también a nivel internacional, tienden a disiparse y, por lo tanto, de hecho, ¿no es cierto?, podrían aparecer bajas de tasa en el caso de nuestra economía. Hay que tener un poco de cuidado con el exceso de optimismo, ya que la firma formal es este viernes y hasta que eso no ocurra, cualquier ruido diplomático puede generar volatilidad en ambas direcciones. No estamos ante un piso definitivo del precio todavía, pero sí es claro que si el acuerdo se sostiene, el alivio inflacionario va a ser relevante a nivel global y eso cambia la ecuación de la política monetaria de la Fed y otros bancos centrales. Antes del conflicto, el mercado del petróleo a nivel mundial se encontraba en equilibrio, con precios promedio por debajo de los $70 por barril. Los especialistas sostienen que, por mucho que el escenario mejore de aquí en adelante, los daños a infraestructuras clave para el Medio Oriente, además de la alteración del flujo en el estrecho de Hormuz debido a los bloqueos y restricciones, provocarían que la normalización del mercado energético requiera un tiempo mucho más prolongado. Lo que podemos esperar es que este precio en torno a $80 el barril se mantenga en los próximos meses. El hecho de que hoy tengamos un acuerdo de paz es positivo, pero eso no limita los riesgos a futuro que puedan darse en la región. Por lo tanto, esto va a llevar muy seguramente a esos países a profundizar mecanismos para poder transportar el crudo, por ejemplo, en la construcción de oleoductos. Un escenario que desde el Ministerio de Hacienda monitorean a diario y que ya estaría considerado para los próximos ajustes en cuanto a los precios. Cuando tuvimos que tomar la difícil decisión de subir las bencinas a causa de la guerra, ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. En paralelo, este jueves habrá una baja de hasta 100 pesos en las bencinas en nuestro país, debido a la operación del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. En tanto, el impacto del nuevo escenario internacional podrá verse reflejado de forma más paulatina en el mercado local durante las próximas semanas. Y antes de ir a la pausa, les cuento que el Grupo de Política Monetaria, un grupo de economistas independientes y autónomos que realiza mensualmente un seguimiento a las tasas de interés, ha recomendado en su reunión
de este lunes que el Banco Central mantenga la tasa de interés en torno al 4,5%, fundamentalmente por el escenario de mayor presión inflacionaria acá en nuestro país. Este martes hay reunión de política monetaria del Banco Central a las 6 de la tarde. Ahí veremos cuál es la resolución de los consejeros del Instituto Emisor. Con esta información nos vamos a ir a una pausa. Antes de los dejo invitados a que sigan con nosotros porque ya nos acompañará en la entrevista de hoy el ministro del Trabajo, Tomás Rauch. Seguimos adelante con esta edición de Agenda Económica PM y en la entrevista de hoy vamos a profundizar en este anuncio que ha hecho el gobierno con las indicaciones que presentará el proyecto de Sala Cuna Universal. Conversamos a esta hora junto al ministro del Trabajo, Tomás Rauch, que está con nosotros. Bienvenido, ministro. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la oportunidad de participar. Gracias por esta conversación porque nos va a permitir aclarar también cuáles son los puntos en los que el gobierno está proponiendo cambios a este proyecto para darle viabilidad también a esta iniciativa tan demandada por muchísimas mujeres a lo largo del país y en un momento además donde el empleo es un asunto crítico y ya podremos profundizar en esa idea también, ministro. Pero partamos con lo más relevante. ¿Cuáles son los cambios que está introduciendo el gobierno a este proyecto? Mire, nosotros estamos primero construyendo sobre los acuerdos avanzados previamente, creemos que es importante relevar eso. Sin embargo, hay modificaciones respecto a las últimas indicaciones del proyecto anterior en materia de financiamiento, por supuesto, y también en otras materias como la obligación, por ejemplo, del empleador a tener que proveerse a la cuna cuando no la hay. Pero si quieren nos podemos referir a la materia de financiamiento. Sí, vamos a ir de inmediato a esos detalles, pero antes de profundizar en el financiamiento, que me parece que es el aspecto clave, ¿qué es lo que convence al gobierno, ministro, de presentar estos cambios, estas indicaciones y avanzar con este proyecto que estuvo cerca de avanzar también hacia un consenso político, porque el técnico ya existía en el gobierno anterior? ¿Qué es lo que cambia ahora en este escenario para el gobierno del presidente Kast? Agradezco tu pregunta, Sebastián. Creo que es muy importante remarcar que el proyecto de Sala Cuna Universal está en el programa de gobierno. Entonces, no es que la pregunta qué nos convence, sino lo que nos convoca. Nos convoca a proveer Sala Cuna Universal y, en el fondo, desligando del género el trabajador o la trabajadora para que así más niños puedan tener acceso a la educación inicial y más mujeres puedan también participar del mercado laboral, eliminando una distorsión de larga data que es el artículo 203. Ajá. Ministro, hablemos del financiamiento, que como decíamos es uno de los cambios más importantes que va a presentar este proyecto. ¿Cuál es el mecanismo que está proponiendo el gobierno? Mire, Sebastián, en primer lugar hay una cotización de 0,35% que va a ser totalmente compensada con una reducción de la cotización del empleador al seguro de cesantía. Con esta cotización se va a crear un fondo de Sala Cuna, el cual el fondo va a poder pagar Sala Cuna para los hijos de padres y madres trabajadoras. Lo vamos a hacer de una forma gradual para que el fondo sea sostenible y este fondo va a tener una garantía estatal. En el evento en que falten recursos, el Estado va a complementar este fondo para poder entregar el beneficio de Sala Cuna a todos los niños de Chile. ¿Con ese mecanismo no se genera entonces un aumento en los costos laborales, ministro? Efectivamente. Al compensar esta cotización de 0,35 con una reducción en la cotización que paga el empleador al seguro de cesantía, no hay un aumento en el costo laboral. ¿Okay? Eso es importante remarcarlo. Al empleador no le va a salir más caro contratar hoy en día con este esquema de financiamiento. Ajá. Ministro, ¿por qué decidieron optar por este camino de compensar esta cotización de 0,35% con menor cotización en el seguro de cesantía? ¿Por qué desde ese instrumento del seguro de cesantía en particular y no de otros, habiendo más posibilidades también? Me gustaría entender el fundamento. Sí, le agradezco la pregunta, Sebastián. Mire, nosotros heredamos una situación fiscal bastante comprometida, ¿cierto? Con un déficit de 3,7%. Para quienes nos ven en sus hogares, eso son más de 13.000 millones de dólares al año de déficit estructural. Entonces, financiar una política pública con
fondos públicos hoy en día es muy difícil. ¿Sí? En el fondo, de hecho, nos estamos endeudando como país para poder solventar este déficit al menos el año que viene. Entonces las alternativas tampoco eran tantas. El tema de una compensación con la contribución que paga el empleador al seguro de cesantía ya se había conversado antes, pero en el proyecto anterior había un impuesto al trabajo, había un 0,2 que tenía que pagarlo el empleador. Sí. Hoy en día, con el desempleo en 9,1, desempleo femenino en 10,5, con los costos laborales aumentando por distintas razones y reformas, vimos que esa posibilidad de incorporar un impuesto al trabajo era muy complicada, entonces por eso se optó por una compensación total. De acuerdo. Ahora, ministro, en el seguro de cesantía hoy día, un trabajador que tiene contrato indefinido, hay una parte que la aporta para el financiar el seguro de cesantía el trabajador, hay otro porcentaje que lo entrega el empleador. ¿De cuál de esos dos instrumentos va a salir el financiamiento, este 0,35% que se necesita? Es de la cotización del empleador. ¿Okay? Eso es importante también remarcarlo. Ajá. Y otra cosa que me gustaría también destacar es que acá no hay, en el fondo, ¿cómo se llama? No se toman los fondos acumulados en el seguro de cesantía, que hoy ascienden a cerca de 14.000 millones de dólares entre el de cuentas individuales y el de fondos solidarios. ¿Sí? Esa es la cotización, ese es el flujo mensual. Exacto. Y respecto a de dónde vienen esos recursos, ¿viene de la parte que va a la cuenta individual por cesantía, que entrega cada uno de los trabajadores, digamos, con contrato indefinido, por ejemplo, o del fondo de cesantía solidario? ¿De cuál de esos dos fondos? Agradezco tu pregunta. Es de ambas. Hay un 0,2 que se compensa o se reduce la cotización que va a las cuentas individuales, y hay un 0,15 que se reduce, que va al fondo solidario. Perfecto. Ministro, ahora de todas maneras queda la duda respecto a quién paga esto, y voy a insistir en ese punto porque parte de la discusión en todo el proyecto, digamos, desde hace mucho tiempo, no de ahora, tiene que ver con que esto lo termine pagando el empleador efectivamente y no el trabajador. ¿No existe aquí un detrimento de los trabajadores en la medida en que habrá menos recursos destinados ya sea a la cuenta individual o al fondo solidario? Agradezco también esa pregunta, Sebastián, porque efectivamente va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al fondo solidario, eso es innegable. Ahora, lo que puede producir la provisión de esa lacuna universal también es un aumento de la participación laboral femenina y un aumento del empleo femenino. Recordemos que estamos eliminando una distorsión que genera un impuesto a la contratación de mujeres por esta ley o artículo 203 que hace que las empresas con 20 o más mujeres trabajadoras tengan que proveer esa lacuna y aquellas con 19 o menos no. Nosotros estamos eliminando esa distorsión, estamos quitando un impuesto, estamos poniendo un servicio a la cuna, ¿cierto?, para hijos de padres y madres trabajadoras, con lo cual también puede haber efectos positivos en el mercado del trabajo que aumentan el empleo. Entonces, es cierto que hay una reducción a las cuentas individuales de los trabajadores en el fondo de cesantía, pero también hay potencialmente ganancias en empleo que podrían más que compensar esa reducción. Claro. ¿Y hay alguna estimación, ministro, de cuántos empleos, por ejemplo, podría generar o qué efecto puede tener en la actividad económica? Hay estimaciones de algunos centros de pensamiento o institutos asociados a universidades que dependen de muchos supuestos. Sí, uno de repente escucha 150.000 empleos. A ver, yo prefiero ser más bien cauto con aventurarme con una aproximación, porque acá depende de muchos factores. Primero, la economía tiene que levantarse. Es muy importante también relevar que la situación de la economía que hemos heredado no es la mejor. Tenemos IMASEC negativo los meses de enero, febrero, marzo y abril. Entonces, en la medida que la economía no levante, tampoco vamos a poder generar muchos más empleos por más medidas que tomemos. Es importante tomar medidas, obviamente, adyacentes a aquellas que son a impulsar la inversión y el crecimiento, pero yo prefiero ser bien cauto. Hay países donde la tasa de empleo de mujeres aumentó hasta 8 puntos porcentuales. O sea, puede tener efectos importantes, pero aquí es importante también
fijarnos como meta recuperar la inversión, la economía, el crecimiento y ir avanzando en estas políticas pro empleo también. Ministro, hablemos de otro detalle de estas indicaciones que es bien importante y que tiene que ver con la gradualidad en la cual se va a ir implementando esta Sala Cuna Universal. Cuéntenos sobre ese proceso, por favor. Sí, la implementación de esta política va a ser gradual, eso es lo que estamos proponiendo en las indicaciones, que es básicamente llegar a la universalidad en 4 años, no todo de una vez, y tiene distintas explicaciones. Una razón es que nosotros necesitamos que se incorporen más actores, porque si es que aumentamos, queremos dar el beneficio a todos los hijos de padres y madres trabajadoras de una vez, en el fondo no vamos a tener oferta de salas cunas para que eso ocurra. Entonces, una razón de esta gradualidad es que se vayan incorporando en la medida que vamos, ¿cómo se llama?, implementando distintos grupos de beneficiarios que hoy día están excluidos. Entonces, le pongo como ejemplo, el año 1 de la implementación de la medida queremos incorporar a todos los hijos de madres trabajadoras que hoy en día, si bien tienen un empleo formal, no tienen acceso a sala cuna porque sus empresas tienen 19 o menos trabajadoras, ¿sí? Ese sería el año 1. Y así la idea es ir incorporando en el año 2 a los hijos de madres de trabajadoras independientes de casa particular y así ir sumando los distintos grupos. De acuerdo. Ministro, respecto a las mujeres trabajadoras independientes, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo se paga esta cotización también? ¿Se les descuenta igual que otros seguros sociales, por ejemplo? Claro, hay algunas que se les descuentan la boleta, ¿cierto? Nosotros en el informe financiero hay supuestos de un mínimo de cotizaciones que es bastante bajo para poder optar al beneficio, porque nosotros queremos incluir a la mayor cantidad de hijos de madres que están en el mercado laboral para así incentivar en el fondo el empleo femenino y también los cuidados y en infancia temprana. Ministro, y bajo esta idea, con este modelo de financiamiento y con esta gradualidad, ¿existe algún grupo de mujeres que podría quedar fuera del beneficio, por ejemplo? En el diseño que tenemos en estas indicaciones, que en eso sí es muy similar, si no igual, al proyecto anterior, todo hijo de madre o padre trabajador va a tener derecho a sala cuna. Si es que por alguna razón un niño no tuviera ni un padre ni una madre trabajadora, estaría quedando excluido. Pero si la madre estudia, por ejemplo, o si busca trabajo, ya estaría incorporado. Entonces, sería un grupo bien reducido que podrían eventualmente quedar fuera. De acuerdo. Ministro, y en ese sentido, ¿cómo ve usted el apoyo político que puede tener este proyecto en el Congreso, dadas las diferencias que está planteándose respecto al anterior, por las indicaciones que ustedes han presentado, por supuesto? Mire, Sebastián, yo de verdad espero que tengamos un debate breve. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido décadas de este debate. Sí. Como he dicho, hemos construido sobre los acuerdos que se han ido construyendo. Sin duda que hay diferencias. Nosotros necesitamos tener la certeza de que este va a ser un fondo sostenible, también por eso la gradualidad. Nosotros necesitamos, en el fondo, incorporar a la mayor cantidad de hijos de madres y padres trabajadores, pero que sea real, no que sea algo que después no podamos alcanzar, prometer y después no poder cumplir a la ciudadanía. Y lamentablemente hemos heredado una situación fiscal muy estrecha. Si esto es así, lo dicen los números, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, 3,7% de déficit estructural. Entonces, yo invito a todas las bancadas a sumarse a este proyecto. Hemos construido sobre lo avanzado y bueno, obviamente en el Congreso siempre puede haber un diálogo, alguna mejora, por supuesto, pero yo creo que no es opción no avanzar, sobre todo porque ya llevamos décadas en esto. Ajá. Ministro, y en ese sentido, ¿usted diría que este proyecto, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal también, garantiza un mejor funcionamiento a largo plazo? Se lo pregunto porque ese fue el principal reparo que se había planteado al proyecto que ya está en el Congreso. Sí, el informe financiero que elaboró la DIPRES es muy exigente.
asume en el largo plazo tasas de uso bastante altas, de 70% en el caso de hijos de madres causantes que trabajan y 40% en el caso de hijos de padres causantes. Esas tasas en el informe anterior eran de 46 y 20, entonces nosotros le hemos puesto más exigencia y aún así el fondo es sostenible porque bueno, la cotización es un poco mayor, es de 0,35 en vez de 0,3 y porque también hemos actualizado las proyecciones de nacimiento con los últimos datos que tenemos en base al censo del 2024 y que muestran que van a haber un poco menos de nacimientos de los que se pensaban antes, pero nosotros estamos asumiendo unas tasas de uso mayores que hacen más exigente al fondo y la DIPRES ha proyectado la sostenibilidad de este fondo en el informe financiero. Bien, ministro Raúl, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca el trámite en el Congreso de este proyecto. Gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, a ti y a todos los que nos ven por el canal. Gracias. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. En minutos comienza la revisión de las noticias del día en CNN Prime.